volviendo a la historia de cómo Hefesto descubrió los cuernos de Afrodita con Ares, recordamos también que Poseidón intercedió por Ares y que gracias a él se libraron tanto el dios como la diosa. Y no dijimos si al final Ares pagó esa deuda. Quedó pendiente. Inmortal Afrodita, de polícromo trono, hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar y dejando la casa de tu padre viniste, uncido el carro de oro, veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato llegaron. Tú, feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco, y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscarte. Si regalos no acepta, en cambio los dará. Y si no siente amor, pronto tendrá que amarte, aunque no quiera ella. Ven a mí hoy, líbrame de desvelos rigurosos y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Gema, qué maravillosa Safo. Aunque es proguerra en la batalla. Bueno, es que estuvimos debatiendo mucho sobre el amor y la guerra, pero Safo también tiene sus poemas pacifistas. Hombre. Y la caracterización de esta diosa inmortal, que enreda. Bueno, vamos a ver cuál es la semblanza de Afrodita según otros muchos autores. Y vamos a empezar, si te parece, recordando su nacimiento, que ya hemos leído en los versos de Hesíodo en nuestros primeros programas, pero conviene... En el programa número 3, si hay algún despistado o despistada. Pues hay que ir al programa número 3 o hay que escuchar el resumen que va a hacer ahora Gema sobre el nacimiento, la versión más conocida del nacimiento de Afrodita, que luego contaremos alguna otra más. Ya vimos en su momento que Urano no dejaba parir a Gea todos los bebecitos que tenía en la tripa y que uno de ellos se salvó de ese encarcelamiento, por así decirlo. Y ese era Cronos, que cuando se hizo mayor le cercenó los genitales a su padre. Entonces, cuando esos genitales se separan de su portador, caen sobre el mar. Y la sangre, el semen y las olas empiezan a dar forma a una diosa que primero vaga por el mar antes de terminar de nacer y va recorriendo muchísimos sitios de todo el mar Mediterráneo. Y por esta razón podemos relacionar a Afrodita con otras diosas como Istar, como Inanna y como Astarte, que son diosas veneradas en lo que hoy conocemos como el Oriente Medio. Y de ahí que Afrodita tenga una larga tradición y que hayamos tenido que elegir muy bien lo que vamos a contaros hoy porque podíamos dedicarle miles y miles de programas. Es una diosa muy venerada por razones obvias y que efectivamente presenta una enorme cantidad de santuarios dedicados en su honor, pues por este periplo que Gema nos está comentando. Por aquí pasó Afrodita, por aquí también, por aquí también. Bueno, pues por todo el Mediterráneo. Pero tenemos que concentrarnos y, bueno, mostrar unos cuantos aspectos de esta diosa importantísima. Uno de estos aspectos que creo que podemos tener en cuenta tiene que ver justamente con su nacimiento, porque si bien tú has contado la versión más conocida, hay otra que le importa mucho a Platón, según la cual la madre de Afrodita es una divinidad llamada Dione, de la que no tenemos apenas noticia. Homero la menciona, y de esta forma justifica Platón el hecho de que existan dos Afroditas y por lo tanto dos tipos de amor. Aunque en nuestro programa anterior vimos que esto del amor es una cosa pues muy complicada. Muy, muy complicada. Pero en fin,
Platón simplifica diciendo que hay una Afrodita Urania, es decir, la hija de Urano, en realidad de la castración de Urano, y una Afrodita Pandemo, que es la hija de Dione y que ejemplifica de alguna manera el amor más carnal. Tenemos la Afrodita platónica en este sentido, ¿no? Del amor como idea, y luego el amor más carnal, dependiendo de una genealogía o de otra. Ya que hablamos de madres, me ha llamado mucho la atención Natalie Haynes en su libro Divine Might, que ya he comentado que habla sobre distintas diosas, y acá en la trampa de pensar que Afrodita no tiene madre. Pero madre siempre hay. Siempre. Porque es cierto que, como acabo de mencionar, Afrodita nace de la sangre, el semen, la espuma marina, pero es que en el mar no solo habita océano, sino que habita Tetis, que es la representación de la fecundidad femenina del mar. Entonces no nos olvidemos que ahí también hay un poder femenino. Natalie Haynes. Bueno, pues si el otro día hablamos mucho de guerra, hoy tenemos que hablar muchísimo de amor. Amor, erotismo y descendencia. Por supuesto. Porque Afrodita es también una madre interesante, ¿eh? Bueno, ya la vimos en el programa de Eros y Psique. Lo dura madre y suegra que puede ser, así que cuidado con cortejar a Eros. Bueno, estamos desglosando un tanto su matrimonio con Hefesto, y también estuvimos hablando de Ares como su amante. Insistiremos en el programa dedicado a Hefesto sobre el matrimonio, pero vamos ahora con otros amantes que no son propiamente Ares, pero con los cuales ha tenido una descendencia notable. Por ejemplo, Hermes. Claro, es que si os acordáis, en el programa anterior dijimos que Hefesto invita a todos los dioses a que se riesen de que tenía atrapados en pleno coito a Ares y Afrodita. Y dijimos que uno de los comentarios que se hicieron al respecto era que los dioses querían también acostarse con Afrodita, y Hermes fue uno de ellos. Y Afrodita, lejos de indignarse ante estos comentarios, pues dijo: pues qué bien, maravilloso, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Así que Hermes y Afrodita se encontraron amorosamente y tuvieron a Hermafrodito. Un dios guapísimo, porque claro, siendo sus padres los que eran, pues puedes imaginar que era un ser tremendamente bello y en principio un varón. Lo que ocurre es que en un momento determinado Hermafrodito se fue a bañar en un lago, en el lago Salmacis, donde la ninfa que allí habitaba se prendó de él. Y acudió a su encuentro y lo abrazó con todas sus fuerzas y rogó a los dioses que ese abrazo fuera eterno. Y los dioses, creo que ya lo hemos comentado en algún momento, y si no, lo digo ahora y no me canso de repetirlo, cuando nos quieren castigar nos conceden los deseos. Y bueno, concedieron el deseo a la ninfa de tal forma que ese abrazo los fusionó a los dos en un solo ser, que a partir de este momento pues sería doble también en cuanto a sus genitales. Por eso, hasta hace un tiempo, las personas que tenían características de ambos sexos se les llamaba hermafroditas, ahora sí con A. Últimamente se prefiere el término intersexualidad para referirse a este fenómeno, y el hermafroditismo queda circunscrito al ámbito animal, ¿no? Pero tenemos más descendencia un tanto singular. Por ejemplo, el dios Príapo. Sí, este hijo lo tiene con el dios Dioniso, y su característica más destacable, aparte de que era muy feo, porque era lo castigó, bueno, realmente castigó a Afrodita, porque pensaba que era muy promiscua y que a lo mejor dándole una descendencia tan fea a lo mejor paraba, pero no. Y el caso es que aparte de ser muy feo, tenía un miembro muy viril, muy largo. Entonces, esto tendrá consecuencias en la tradición iconográfica, ¿no? Muy largo y perpetuamente erecto. Esto es lo que ha dado nombre a una patología que es el priapismo. Pero era muy frecuente encontrar a Príapo representado por todas partes, sobre todo en el mundo romano, habida cuenta de que él atraía la suerte, o más bien espantaba la mala suerte, y más en concreto a los ladrones.
En todos los jardines de las casas romanas solía haber representado un príapo con sus características habituales, indicando a los ladrones que quisieran entrar o a los malhechores que de alguna manera quisieran profanar aquella vivienda, en la idea de que les podía hacer mucho daño. Entonces, el falo para la cultura romana es un elemento, un talismán apotropaico para espantar el mal. Y era muy frecuente, como digo, no solamente las representaciones del dios, sino también que la gente llevase un falo colgado a modo de, bueno, de amuleto, y también un objeto curiosísimo que seguramente habéis encontrado en algún museo arqueológico, lo que llamamos los tintinábula, que son una especie de colgantes con campanitas que se colgaban en las puertas. Volviendo a la historia de cómo Hefesto descubrió los cuernos de Afrodita con Ares, recordamos también que Poseidón intercedió por Ares y que gracias a él se libraron tanto el dios como la diosa. Y no dijimos si al final Ares pagó esa deuda. Quedó pendiente. Quedó pendiente y quedó olvidada. Pues no ha quedado olvidada porque ahora nos lo vas a contar. Pero claro, el caso es que Poseidón al final decide interceder no por otra cuestión, sino el amor. Y es que está prendadito de Afrodita, claro. Como todos. Es imposible, ¿no? No caer ante los brazos de la diosa de la belleza y del amor. Así que al final, igual que Afrodita se unió a Hermes, pues acabó uniéndose a Poseidón y con él tuvo a Rodo o Rode, que será la esposa del sol, y también a Erófilo. Estamos viendo que todos caen rendidos ante Afrodita. No sé si Zeus también. Pues Zeus también, lo que pasa que Afrodita no quiso. ¿Cómo se atreve a rechazar al dios de dioses? Pues porque unos dioses son más guapos que otros y que a lo mejor Zeus no cumplía sus expectativas. Aquí hay un tema, Gemma. Esto hay que indagarlo mucho más. El caso es que, claro, Zeus se siente humillado y decide castigar a Afrodita, que había dicho que ella jamás se enamoraría de ningún mortal. Así que ahí tenía él su filón. Vamos a leerlo si te parece, Venga. porque está tan hermosamente contado en el himno homérico V, Afrodita, que merece la pena recordar estos versos. Pero también a ella misma Zeus le infundió en su ánimo el dulce deseo de unirse a un varón mortal. Nada más verlo, la risueña Afrodita se enamoró de él, y desaforadamente se apoderó de su ánimo el deseo. Encaminándose a Chipre, penetró en su fragante templo. Allí las gracias la bañaron y la ungieron con el divino aceite que cubre a los dioses que por siempre existen. Preciosamente ataviada y adornada de oro, se encaminó presurosa a Troya. Llegó a Lida y se encaminó en derechura al aprisco, monte a través. Se detuvo Afrodita tomando la apariencia de una virginal doncella. Anquises, al verla, la examinaba y admiraba su figura, su talla y sus resplandecientes vestidos. De Anquises se adueñó el amor y se dirigió a ella con estas palabras: «Salve, señora, alguna de las bienaventuradas sin duda que llegas a estas moradas». A él le respondió entonces la hija de Zeus, Afrodita: «Anquises, no soy una diosa, soy mortal y era mujer la madre que me engendró». Obsérvese otra nueva genealogía, pero continuamos con esta escena de flechazo total. Dicho esto, la diosa infundió en su ánimo el dulce deseo. De Anquises se adueñó el amor y le dirigió la palabra diciéndole: «Serás por siempre llamada esposa mía. Luego ninguno de los dioses ni de los hombres me detendrá hasta que me una en amor contigo, ahora, enseguida». Dicho esto, la tomó de la mano, y la risueña Afrodita se deslizó en el lecho. Cuando hubieron subido al lecho, bien construido, la desnudó de sus resplandecientes vestidos y los colocó sobre un asiento. Luego, con la inmortal diosa compartió su lecho el mortal, sin tener un claro conocimiento de ello. ¿Es la primera escena de amor de verdad que leemos? Bueno, la de Eros y Psique, pero... Sí, aquí
el deseo y el amor se apoderan de los dos por igual. No hay rapto ni nada peor, que es lo que hemos visto habitualmente. Aunque eso sí, hay una advertencia. La leo también. Anquises, ten ánimo y nada temas, pues no hay temor de que vayas a sufrir mal alguno. Tendrás un hijo que reinará entre los troyanos, y le nacerán hijos a sus hijos, sin cesar. Su nombre será Eneas. Si te pregunta alguno de los hombres mortales qué madre llevó a tu hijo bajo su cintura, respóndeles acordándote de lo que te ordeno. Dicen que es vástago de una ninfa. Pero si lo descubres y te vanaglorias con ánimo insensato de haberte unido en amor a la bien coronada Citerea, Zeus, encolerizado contra ti, te herirá con su rayo humeante. Ya tenemos el tabú, Gema. ¿Qué va a hacer Anquises inmediatamente después de acostarse con Venus? Pues ir a contarlo, porque si no, ¿para qué? Ir a contarlo. Y esta advertencia de Afrodita, Venus se va a cumplir. Y Zeus fulminará a Anquises, fulminar, ¿no? Es enviar el rayo. Pero claro, es que ella estaba por él y no quería que Zeus acabase con Anquises, de manera que lo apartó rápidamente y consiguió que Anquises solo quedase tullido, quedó cojo. Esto es una advertencia muy importante. Las cosas de la intimidad tienen que quedar en la intimidad, porque si no, por bocazas, te pueden pasar cosas muy graves. Claro que sí. Y es que además ni siquiera ha habido un engaño por parte de Anquises para descubrir a Afrodita, porque es que después de esa maravillosa noche se quedan los dos dormidos, el uno junto al otro, y Afrodita en el sueño pues se desprende sin querer de su disfraz. Y cuando Anquises se despierta a la mañana siguiente, descubre a la mismísima diosa en su lecho. Así que de ahí la advertencia. Pero es que somos bocazas por naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Importante la descendencia que has mencionado, Eneas, uno de los héroes de Troya, el único que conseguirá sobrevivir a la guerra y gracias al cual conseguirá fundarse Roma. Y además la etimología de su nombre es bastante curiosa porque hay en otras fuentes en las que Afrodita llama la atención sobre el nombre de su hijo porque hace referencia al dolor que ella va a sentir durante el parto. Bueno, qué detalle tan interesante, ¿no? Una diosa que sufre como una mortal, y este detalle es verdad que no suele aparecer en la mitografía, dejando a un lado, por ejemplo, a Leto. Pero claro, no es una diosa de la categoría de Afrodita, vaya, ya también lo contaremos. Y aunque hemos leído que Afrodita se enamoró locamente de Anquises, del troyano Anquises, es que los troyanos eran muy guapos, ¿eh? Sin embargo, quien le robó completamente el sentido fue un chico jovencísimo, un efebo, que se llamaba Adonis. Sí, que nació además de una manera muy llamativa. Porque había un rey que tenía una hija muy guapa, muy guapa. Volvemos otra vez a la historia de Eros y Psique. Y este rey cayó también en el error de decir que su hija era la más guapa del mundo mundial y la más guapa de entre las mortales y las diosas. Así que Afrodita se enfadó muchísimo. Y en vez de castigar al padre, decidió castigar a la hija. La enloqueció o le nubló el entendimiento de manera que su hija sintió una pasión por su propio padre y a la noche se metió en su cama sin que él se diese cuenta. Cuando éste se despierta y se la encuentra, en vez de extrañarse, decide hacerle el amor. Y cuando se entera de que ha mantenido relaciones sexuales con su propia hija, a través de un engaño, este entra en cólera y decide perseguirla espada en mano por todos los lugares, allá donde corre ella. Pero ella está embarazada y en el momento justo en el que el rey va a alcanzar a la hija y va a asestarle el golpe mortal, Afrodita lo aparta y entonces metamorfosea a la hija en el árbol de la mirra. Porque Mirra es el nombre de esta princesa. Pero si estaba embarazada, Gema, en algún momento tendrá que dar a luz, aun siendo un árbol.
aun siendo un árbol, pero los árboles también dan frutos. Ya lo creo. Así que ese pequeño fruto cae del árbol de la mirra y será el bebé Adonis, que Afrodita recogerá y meterá en una vasija. Y irá a Perséfone y le pedirá el favor de que se lo guarde en un lugar oscuro. Pero, de nuevo, que no abra la vasija. Y como ya sabemos cómo terminan estas historias, Perséfone abre la vasija, se encuentra a ese muchachito y lo quiere para ella. Entonces tenemos una disputa, un momentazo cósmico entre Afrodita y Perséfone. Se decide que hay que hacer un juicio para ver quién de las dos se queda a la custodia y Afrodita acaba haciendo trampas. Porque parece ser que todo va muy a favor de Perséfone y que al final la que se lo va a quedar va a ser ella. Pero no, Afrodita empieza a seducir a Adonis y Adonis al final decidirá que preferirá irse con Afrodita. Claro, aquí tenemos a Perséfone súper enfadada por las trampas de Afrodita, que se chiva a Ares de que Afrodita tiene un nuevo amante. Y se dice que Ares envió un jabalí monstruoso a los campos por donde Adonis pasaba su tiempo libre y lo mató. Así que ahora Adonis estaba condenado u obligado a pasar todo el tiempo con Perséfone. ¿Cómo se sale con la suya, eh? Claro. Así que a Afrodita no le quedó más remedio que suplicarle a Zeus que al menos le permitiese pasar un tercio del año con él. Y bueno, Zeus, a pesar de que lo humilló en el pasado, decidió concederle ese honor. Muy bonito. Gema, pues estaba ocupadísima Afrodita. Entre el marido, el amante 1, el amante 2. No le queda tiempo para nada más. Para nada. Pero es cierto que intentó iniciarse en un nuevo hobby, que era el de tejer. El propio de las mujeres. Y el que gobernaba la mismísima Atenea. Ella era la mejor tejedora. Ya lo vimos cuando contamos el mito de Aracne. Y cuando Atenea se da cuenta de que Afrodita también ha emprendido el mismo camino artesanal que ella, se enfada y le dice: deberías recordar que las moiras te dijeron que lo que mejor se te tenía que dar a ti era el hacer el amor. Así que haz el favor de dejar de tejer ya. Y Atenea, que es una diosa que impone mucho, pues convenció a Afrodita y dijo a Afrodita: pues vale, pues me dedicaré a lo mío. Cada uno a lo suyo. Y no volví a trabajar con las manos jamás. Pues si te parece, Gema, vamos a dejarlo aquí, porque dedicaremos algún programa más adelante a hablar del erotismo de manera general y también con muchos detalles particulares, como por ejemplo la prostitución sagrada en esos templos donde se veneraba a Afrodita. Y más vale que terminemos con esta semblanza y una lectura contemporánea de un autor que ya hemos presentado. Sí, volvemos otra vez a Blon porque nos ha cautivado y vamos a leer el poema que le dedica a Afrodita. Caminas a tientas por encima de la aurora, derramando pistilos, pétalos y tallos. Revistes el pavimento con una enagua burdeos, serpenteas entre la bruma y veo tras el horizonte el valle de dos colinas donde el viento se adormece. Tu cuello junto a mi cuello huele a incienso y gasolina. Tu boca junto a mi boca, dos peces en el desierto. Tu lengua junto a mi lengua, aullándole a los planetas. Tus garras como veleros surcan las olas del tiempo. Mis labios son peregrinos en el monte de tu cuerpo. Tus muslos frente a mi alma, mis brazos frente a tu reino. Tu esmalte en sábanas blancas, tu ungüento sobre mi pecho. Y vemos a 100 jinetes sobre potros desbocados y oímos a las campanas redoblar su sinfonía y un par de panteras negras cuelgan de nuestras gargantas y un cometa aterriza al borde del tragaluz y nos inunda la espuma y mudamos nuestras pieles y una grieta abre la tierra y entonan los querubines. ¡Qué belleza! Precioso. Muchas gracias, Val. Muchas gracias, Gema. Y mucho amor para quienes nos escucháis. Nos vemos pronto.